Muy buenas tardes con todos y todas las presentes. Qué gusto poder tenerlos nuevamente en este el cuarto y último webinar a cargo de nuestro querido José Caiza. Hemos venido aprendiendo con él a lo largo de la semana acerca de un tema muy importante y muy interesante como es la violencia en entornos de la educación virtual. Tenemos que tener en cuenta que esta nueva modalidad no nos deja de lado esta dura realidad como es la violencia. Por eso hemos venido aprendiendo con José acerca del enfoque de tipologías de violencia en entornos virtuales. Esto lo aprendimos en el webinar 1. Aprendimos también lo que son los protocolos y rutas de actuación en torno a la violencia sexual y la violencia institucional. Aprendimos además sobre los protocolos y rutas de actuación sobre la violencia intrafamiliar, la violencia entre la comunidad educativa y hoy vamos a cerrar con broche de oro conociendo y haciendo una revisión de fichas y anexos, esto como base para una educación virtual efectiva. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por estar con nosotros. Les saludamos a los participantes que se encuentran conectados a la sala de Zoom y también a quienes nos miran a través de nuestra página de Facebook, Formación Continua Poliestudios. Les recuerdo que pueden ya hacer el pedido de su certificación por 40 horas académicas, la misma que les sirve para sus ascensos profesionales, concurso de méritos y oposición del Ministerio de Educación y para su crecimiento personal, profesional y social. Para obtener esta certificación pueden hacer un depósito por $20 a la cuenta corriente Produbanco número 0200 523 5711 a nombre de Formación Continua Poliestudios for Polinet S.A. El número de RUC 179-274-174-2-001. No se olviden que nosotros trabajamos bajo una metodología muy sencilla. La primera de nuestras peticiones es que escriban una recomendación en nuestra fanpage de Formación Continua Poliestudios, escribir 3 comentarios durante la videoconferencia. Los comentarios deben ir resumiendo lo que José nos va informando, lo que vamos aprendiendo a lo largo de la capacitación y nosotros tomaremos estos comentarios como constancia de su asistencia. También les pedimos compartir este webinar con un grupo de amigos y así llegar a más lugares, a más personas con este conocimiento importantísimo sobre violencia. Así es que vamos a darle paso a nuestro querido José para que pueda seguir con su capacitación. Bienvenido, José. Buenas tardes. Buenas tardes a los que se han dado cita en este último webinar. Como dijo, y hemos hablado de lo que es violencia, los diferentes tipos de violencia, cuáles son los protocolos a seguir, y en este caso nosotros ya vamos a ir terminando con lo que es nuestra ruta y protocolo, terminando con los anexos técnicos que nosotros debemos realizarlo de la mejor manera para no tener o incurrir en algún caso de negligencia y sobre todo, como se habló en las otras capacitaciones, para dar solvencia a estos actos de violencia y que estos no queden en la impunidad. Entonces, el día de hoy vamos a ver cómo se llenan estas fichas, cuál es la información que nosotros debemos conocer para nosotros no estar a cada rato preguntándole al padre de familia, y como se dijo anteriormente, es importante que en cada institución, como estamos aquí en el régimen Sierra, estamos comenzando las clases, entonces es importante tener esta información a la mano y ir solventando con algunos datos que nos están faltando. Entonces les invito igual a tener esta certificación que es muy importante para nosotros como docentes y como profesionales. Entonces ahora vamos a ver el anexo 1, que básicamente responde al informe de reporte del hecho de violencia. Entonces, dice que, como ya vimos anteriormente, dice cualquier persona integrante de la comunidad educativa. Al ser integrante de la comunidad educativa puede ser un docente, puede ser el tutor, puede ser una autoridad
un padre de familia, pero principalmente lo vamos a enfocar a docentes y autoridades, si es que lo conocen, y puede ser el personal del DESE, que es el que más está relacionado con estos tipos de informes. Entonces, mediante la ficha del anexo tiene que llenar. ¿Para qué? Para dejar una constancia por escrito. Como se estaba hablando anteriormente, hay casos que nosotros ponemos y nos dan, pero todo es verbal y el rato que se hace contrastación, a veces por A o B motivos se pierde esto y dicen, no, yo no dije esto, no, yo eso no quise decir, usted me entendió mal. Entonces es por este motivo que toca dejar la constatación por escrito y dependiendo los casos, esto es muy importante porque ya se tiene la validación, se tiene el nombre, se tiene la firma, se tiene el respaldo que van quedando en las diferentes instancias. Entonces es por eso muy importante realizar por escrito. Toda actividad, igual en todas nuestras actividades, es importante tener la evidencia y la única forma de evidenciar es teniendo por físico. En esta forma que estamos ahorita nosotros de manera digital, pero ya queda esa constancia, esa huella de que se ha realizado. Entonces, eso es muy importante. ¿Cómo tiene que ser escrito este anexo? Este anexo tiene que ser escrito de manera objetiva. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros no tenemos que poner si es que me cae bien el estudiante, no, si es que me cae bien la persona que ha sido agresora o yo teniendo, no, pobrecito, ¿qué irá a pasar? Entonces, no tenemos que meter nuestros sentimientos, no tenemos que meter nuestra forma de pensar, sino actuar de manera objetiva, realizar un informe como se tiene que realizar de una manera técnica. Entonces, esta es uno de los principales componentes para que esté realizado bien la ficha, que sea realizado de manera objetiva, sin dejar de menos lo que nosotros pensamos, pero eso no se va a escribir, eso es para nosotros de manera objetiva, cosa que de ahí no va a ocurrir nada mal. Entonces también tiene que todo lo que estamos recolectando, ya sea de parte de la víctima o de una tercera persona que nos está contando, que nos está relatando el caso, tiene que ser de forma voluntaria. Nosotros no le podemos obligar a la persona a decir, a ver, cuéntame, ¿y por qué no me vas a contar? Verás, te va a pasar eso. Entonces, todo esto tiene que ser, si es que está diciendo o nos está comentando el caso a nosotros, tiene que constar que es de una forma voluntaria, porque si no nosotros podemos caer en el hecho de que puede, cuando lleguen y nos hagan una auditoría, cuando lleguen otras personas a investigar el caso, dependiendo el motivo, puede decir, pero es que usted le ha obligado a decir eso, es que él nunca quiso decir, o si es que son menores de edad, un estudiante nos está contando lo que le ha pasado a otro y nosotros le estamos obligando a ese estudiante menor de edad y los papitos dicen, no, es que usted le obligó. Entonces ahí ya nos ponen a nosotros en mala posición. Entonces, tenemos que saber que el informe tiene que ser escrito y describido de manera objetiva. Tiene que la persona, la víctima o la tercera persona que nos está contando, que nos está relatando el hecho, tiene que ser de forma voluntaria y nosotros tenemos que evitar realizar preguntas para que caigan y caiga en esto de la revictimización para el niño, niña o adolescente o sus familiares. Entonces ya vamos a ir con el transcurso de las diapositivas, ya vamos a ver qué tipo de preguntas son las apropiadas, cómo se deben realizar y en qué parte van a ir escritas. Es muy específica la guía, es muy específico los puntos que se han tomado para que quede muy claro. Entonces dice que en el caso de que el que se encargue es el DS tenga el conocimiento del hecho a partir de una tercera persona, no deberá entrevistar a la víctima a fin de evitar el proceso de revictimización, sino que se debe realizar una entrevista a la persona denunciante señalando lo que la víctima le relató. Entonces,
Aquí nosotros de lo que estábamos hablando anteriormente, si es que ya hablamos con la tercera persona que está viniendo voluntariamente hacia nosotros, tenemos que realizar una entrevista. En este caso, cualquier integrante de la comunidad y el DC como está manifestando aquí. El informe debe ser enviado. ¿Quién va a enviar? El DC o la autoridad. En este caso saben enviar la autoridad. ¿A dónde? A la dirección distrital. Aquí en la dirección distrital tenemos que tomar en cuenta para no estar ese rato realizando más trámites. Dice que una copia se entrega al profesional del DES para que realice inmediatamente las acciones de acompañamiento, garantizando la protección integral de la víctima. A su vez, se entregará una copia de respaldo a la persona que registre el informe de reporte del hecho de violencia. El personal del DS tendrá la responsabilidad de conservar el documento en el expediente personal del estudiante. Entonces, el informe que se le pasa debe tener siquiera unas 3 copias como mínimo. Una se va a quedar en el distrito, la original, una copia va al DS, una se tiene que quedar la autoridad. Entonces el DS lo que va haciendo en el expediente que ya tienen de cada estudiante, o si es que no lo tiene, lo va a crear, ese expediente va a ser de acceso restringido. No es que cualquier persona va a acceder a todos los documentos que tiene el DS porque hay cosas que son privadas, cosas que no tienen que conocer las diferentes personas. Únicamente se facilitará la información cuando sea solicitada por la dirección distrital y las entidades judiciales de manera oficial para los fines pertinentes de los procesos judiciales y administrativos. Entonces, con esta información, con este informe, con estos expedientes que van teniendo y que se van generando de los diferentes casos, de los diferentes estudiantes, como podemos ver, son de acceso restringido y eso también tiene que constar y tienen que saber los docentes que hay algún tipo de información que no puede ser divulgado a todos. ¿Por qué? Porque aquí está escrito, porque dice la ley y porque si es que se filtra esta información, la víctima va a tener un proceso de revictimización porque algunos no saben o no sabemos manejar la información. Entonces eso es importante decir a los profes, tienen que saber que es un caso de vulneración, que tenemos que dar las ayudas, que tenemos que tener ciertos cuidados, pero no podemos soltar información que no nos es permitido. Eso es muy importante. ¿Cómo dar la información de una situación de violencia reportada por la víctima o terceras personas? Entonces, los principales tips que tenemos que saber es que tenemos que ser lo más objetivos posibles, delimitando la información recabada y absteniéndonos a cualquier interpretación personal. Entonces, esto es muy importante. Tenemos que realizar una escucha activa, garantizando un espacio de protección, confianza y seguridad. Para ello se debe seguir las siguientes recomendaciones. Entonces, nosotros cuando estamos haciendo este tipo de reportes, vamos a ser objetivos, no vamos a interpretar las diferentes informaciones, vamos a realizar una escucha activa donde la persona se va a desahogar, va a decir todo lo que piensa, todo lo que él está sintiendo y nosotros le vamos a brindar un espacio donde él sienta la confianza, sienta que nosotros le estamos protegiendo y que está en un lugar seguro. Entonces, eso es como un enfoque global de toda la actividad que se tiene que realizar para que la persona no se sienta intimidada. Y tenemos que recordar que toda esta información tiene que ser libre y voluntaria, como vimos anteriormente. Si un niño, niña o adolescente
les hace saber que está viviendo una situación de violencia dentro o fuera de la institución educativa, debe controlar la situación, debe expresar su apoyo y brindarle ayuda. Entonces, lo principal es expresar nuestro apoyo y brindar ayuda. No necesariamente nos tenemos que ir a ver y qué pasó y por qué y estar indagando, sino primero realizar esta contención emocional que estábamos hablando anteriormente. Es fundamental que esté primero la parte emotiva. Ya tendremos tiempo para lo demás. Se debe llevar a cabo el diálogo en un espacio confidencial y seguro, de manera reservada, para permitir que la víctima exprese sus sentimientos libremente. Siempre se debe tratar con cuidado y sensibilidad, teniendo en cuenta para cualquier tipo de intervención su situación personal, sus necesidades, su edad, el grado de madurez, entre otros. Entonces nosotros ahorita que no les tenemos a nuestros estudiantes en forma física y nos quieren contar que ha sufrido un tipo de violación física, psicológica o que está en un caso de negligencia, entonces nosotros ahorita por parte de nosotros no le vamos a decir en plena clase si es que el chico comienza a llorar o pasó algo, no le vamos a exponer. Entonces le podemos terminar la clase, la reunión y en privado le podemos, si es que es por la plataforma que estemos utilizando o por una llamada telefónica, que es preferiblemente para no estar en esto del WhatsApp que estamos escribiendo, sino para hacerle un poquito más personal, le podemos decir con una llamada telefónica que sabemos que no se nos va a cortar, que no va a haber tanta o ninguna interferencia, vamos a tratar de primero brindarle apoyo emocional y después vamos a indagar poco a poco qué es lo que está pasando y qué es lo que está sucediendo. La entrevista debe centrarse en brindar la contención emocional a la víctima y recopilar la información básica sobre cómo se encuentra, a fin de poder planificar el proceso de acompañamiento y derivación. Entonces aquí nosotros estamos viendo que no es que vamos a indagar con todos los pormenores, no vamos a estar viendo que por qué se dio, cómo se dio, cuál fue la causa, sino vamos a indagar la información básica. Y también con esta información nosotros ya vamos teniendo más o menos un plan, una estrategia con la cual nosotros vamos a realizar el acompañamiento y la derivación. La derivación, dependiendo del caso, ya sabemos si es que tiene que ir o puede tener que ir al centro de salud donde el psicólogo tiene que ir de inmediato donde un doctor. Entonces, eso es muy importante. Este procedimiento no debe confundirse con un interrogatorio, por eso está puesto con negrillas, con mayúscula, para no confundir. Y lo tienen muy claro esto. Entonces, no es un interrogatorio en el que nosotros vamos a hacer 1000, 100 preguntas para que no se nos escape ni un detalle. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer básicamente y lo que está explícito escrito aquí es la contención emocional, sacar información básica y con esta vamos a tratar de realizar y vamos a realizar el acompañamiento y derivación. Entonces, no es un interrogatorio, no es un peritaje psicológico, no es un proceso terapéutico, no se debe preguntar detalles sobre el evento suscitado. Entonces, no vamos a ser detectives, no nos está pidiendo que seamos detectives. Lo que nos está pidiendo sí es que intervengamos, que demos a conocer y que tratemos en lo posible de brindar esta contención emocional. Ratificar al niño, niña o adolescente que el Departamento de Consejería Estudiantil es un espacio que siempre está abierto y disponible para hablar de lo que suceda y acompañarlo en todo momento. Entonces aquí es importante que el niño se sienta seguro con nosotros, con el Departamento de Consejería Estudiantil y en sí con los miembros que conforman
la comunidad educativa, que es un apoyo. No se debe realizar preguntas incómodas a la víctima, como ya vimos anteriormente, para no revictimizar. Tampoco sugerir respuestas a las preguntas. ¿Cómo es esto? Es que nosotros, si es que se ha peleado con el papi o pasó algo y le decimos, ¿te acuerdas que la otra vez sí te pegó? Tú sí me dijiste, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas que sí me dijiste que el otro día les botó de la casa? Tú me dijiste que pasó eso. Entonces, el niño no nos está contando eso, pero nosotros le estamos haciendo acuerdo de lo que ha pasado, le estamos revictimizando, le estamos haciendo acuerdo. Ahorita se está quejando de una cosa y le estamos haciendo recordar otras cosas que él ha vivido. Entonces, también con este tipo de entrevistas, se puede decir que nosotros le estamos presionando para que diga, para que sus respuestas vayan destinadas hacia un tipo de respuestas, entonces no son lo que está sugiriendo ni está disponiendo a hacer. Por eso dice, no se debe realizar ni tampoco sugerir las respuestas. Las interrogantes deben ser abiertas y nos da ciertos ejemplos. ¿Cómo te sientes en este momento? Cuéntame, ¿necesitas algo en este momento? ¿Le has contado a alguien más de lo sucedido? ¿Quieres contarme a mí? Entonces, como ustedes ven, son preguntas muy generales, muy amplias, en las cuales primero nos estamos basando en el sentimiento, en cómo está él emocionalmente. Luego le estamos preguntando si es que él necesita algo, si es que nosotros le podemos brindar la ayuda y en qué tipo nosotros le vamos a tener que brindar esta ayuda. También le vamos a preguntar si es que le ha contado a alguien, porque es importante también saber eso, porque puede que esta violencia ya haya sido cometida desde mucho antes, o él ya le avisó a alguien, pero no le ayudó. Entonces es importante también saber eso. Y la pregunta de rigor, ¿quieres contarme a mí? Entonces, si es que él dice, sí, quiero contarle, a ver, pasó esto, entonces en ningún rato, cuando le pueda preguntar cualquier otra persona, cuando estén en indagaciones y todo eso, entonces él no va a decir, el profesor, es que el personal del DES, es que la autoridad me cogió, me encerró, me estaba llamando y me preguntó y yo le respondí. Entonces, con esta pregunta queda más que claro que el estudiante sí quiere contarnos, que el estudiante, la persona que ha sido víctima, tiene la predisposición, la voluntad y nos tiene confianza. Entonces, cuando ya se abrió este círculo, vamos a ser muy responsables en realizar las demás preguntas y en tomar nota para que esto se pueda realizar de la mejor manera. Se debe evitar las siguientes actitudes. Desestimar la situación de violencia. Entonces me dice, sí, es que mi papá me pegó. No, pero es que vos eres un molestoso. No te ha de haber pegado, solo te ha de haber topado, no, apenitas vos eres un llorón. No, culpabilizar a la víctima. Es que tú eres molestoso y por eso te pegó. Yo sí te dije, pórtate bien porque te va a pasar eso. Entonces, estamos en lugar, el estudiante viene a contarnos una problemática y nosotros no le estamos dando el interés que el estudiante necesita, no le estamos dando la importancia. Entonces, estas actitudes no debemos tomarlas. Iniciar procesos de mediación con la persona responsable de la agresión. Entonces me dice, es que mi papito me pegó y usted, no, a ver, ya le voy a llamar a tu papá, vamos a hacer una videoconferencia entre los tres, vamos a hablar. Entonces eso no. Y respetar el derecho de confidencialidad. Entonces vamos a ir divulgando a los demás integrantes de la familia, a los demás profesores, a cualquier persona que se nos cruce, vamos a ir contando lo que ha pasado y lo más importante que se tenía que realizar, que es este informe, no se realiza.
emitir juicios de valor. Bien hecho, por eso te pegaron. Yo también le voy a decir que te pegue de nuevo si es que tú no haces los deberes. Entonces, no vamos a emitir juicios de valor. Minimizar la sensación de peligro que expresa la víctima. Es que dice, no, profe, es que me va a volver a pegar. No, si tu papi es tranquilo, tu papi nunca más te va a tocar. Tú eres un exagerado. Entonces, estas actitudes como otras que podemos ver dependiendo las preguntas, las circunstancias que se van dando, nosotros no tenemos que realizar porque aquí como ustedes ven y como está en la fotografía es como que le estamos separando. Lo que nosotros necesitamos es lo que está en la fotito de acá, que ellos están abrazando, que están sintiendo el apoyo, que saben que pueden contar con nosotros. A su vez, no emitir comentarios como lo siguiente: ¿qué habrás hecho ahora? Tú te buscaste, mereces lo que te está pasando. Eso te pasa por andar en malos pasos. Esta situación es tu culpa. Tú provocaste lo que te sucedió. Te lo advertí. Miren lo que ha pasado a su compañero o compañera. Entonces, al menos la última es como que le dijimos en público, se enteraron toditos porque ya le está diciendo, mire lo que ha pasado a su compañero o compañera. Entonces, encima de que está sufriendo una vulneración, nosotros le estamos haciendo recaer en la revictimización y le estamos poniendo mal con sus compañeros. Entonces, estamos ahí nosotros sí violando y estamos haciendo un acto de negligencia, aparte de realizar también una violencia psicológica, porque el estudiante ya nunca más, es que a mí me pasa eso y mi profe me dice eso, yo voy a querer ir a clases o ya no me voy a conectar más porque me va a seguir diciendo por tu culpa, ya no harán eso porque le van a hacer lo mismo que a él. Entonces, estos son algunos de los motivos por los que no tenemos que hacer esos comentarios. Mejor basarnos en la parte objetiva y ver que se solucione todo de la mejor manera sin que ninguno de los dos lados sea vulnerado. No poner en duda el relato general. Sabemos que pueden existir estudiantes que pueden realizar versiones que no le podamos creer, pero si es que él nos está dando, nosotros no tenemos que poner en duda el relato. Evitar señalarle contradicciones o faltas de detalle de situación que se está siendo expresada como muestra de que no se le cree su relato. Entonces le vamos a dejar que él se exprese, que manifieste, nosotros vamos a realizar el escrito y ese momento no vamos a hacer hincapié de eso. Después ya las personas pertinentes realizarán el trabajo de averiguación, verificación y contrastación de la información. Nosotros estamos en otro proceso. Explicar qué situación revelada no debe ser causal para sentir vergüenza ni culpa, remarcando lo positivo de haber denunciado. Entonces, a veces la víctima no, no sabe expresar o no sabe decir que les está pasando algún tipo de violencia porque siente culpa, vergüenza de lo que le está pasando. Y nosotros tenemos que trabajar de lo que se estaba hablando en las otras webinars, que tenemos que inculcarles a nuestros estudiantes a expresarse, al poder decir no, al contar, al saber qué es una caricia, qué es un acoso sexual, qué es un manoseo. Entonces, a veces por no tener estas charlas, por no poder hablar de estas cosas, las víctimas a veces sienten culpa, sienten vergüenza y la persona que está haciendo la agresión está feliz, se siente con más poder, porque lo único que se le está dando es más poder, mientras que la víctima tiene, si se podría decir, menos poder que su agresor. Entonces tenemos que decir y remarcar lo positivo y que con esta denuncia, con lo que se va a hacer, ella ni nadie más
va a tener este tipo de violencia. Entonces, eso es necesario remarcar. Informar acerca del apoyo que va a recibir por parte de la institución educativa. Nosotros le vamos a decir en qué le vamos a ayudar, siempre evitando generar falsos compromisos. Entonces, es importante saber nosotros hasta dónde llegamos, qué es lo que podemos hacer, qué es lo que no podemos hacer, en qué nomás le vamos a ayudar, en qué nos podemos comprometer. Nunca le debemos mentir a un niño, niña o adolescente, ni proteger, ni prometer algo que no se va a cumplir. Nosotros no le vamos a decir cosas que no podamos cumplir, porque al fin y al cabo, con el pasar del tiempo, se va a dar cuenta de que eso no se va a dar. Entonces, ahí sí ya no va a confiar ni él ni nadie en nosotros, porque va a decir, no, es que el profesor me dijo que esto iba a pasar y no pasó. No dijo que me iba a ayudar en esto y no me ayudó. Y no es porque no hayamos querido, sino que las competencias hasta donde nosotros podemos realizar son hasta un sentido. Pero por eso es importante ser frontales, ser muy cautos, como se les dice, y que ellos sepan que hasta dónde nosotros vamos a ayudar. Aplicar la escucha activa. ¿Qué es la escucha activa? Dice que es prestar atención a todo lo que la víctima trate de expresar o decir, mantener una actitud abierta para escuchar sin criticar ni juzgar, absteniéndonos de emitir prejuicios o actitudes discriminatorias. Entonces, básicamente, si es que nosotros cumplimos lo que dice estas tres liñitas, vamos a realizar un excelente trabajo con esta escucha activa y vamos a brindarle la confianza debida a la persona que nos está contando. Este puede ser una tercera persona o la víctima que ha sufrido este hecho de violencia. Prestar atención al lenguaje verbal, al lenguaje no verbal. ¿Cuál es el lenguaje no verbal? Los gestos, la manera de sentarse, ubicar las manos, los tics, temblores, al lenguaje verbal, en las palabras empleadas, en los tartamudeos, en los silencios, en cuando está hablando, mira a otro espacio. Entonces, todo eso que cuando nos está diciendo, nosotros nos vamos a ir dando cuenta. Más se podría esto evidenciar, al menos el lenguaje no verbal, cuando nosotros lo teníamos frente a frente, porque le veíamos que estaba nervioso, que está sudoroso, que está dubitativo. Entonces uno ya va percibiendo eso. Esto no se detalla en el informe, esto no se escribe, pero facilita para el proceso de acompañamiento. Entonces nosotros, si es que estamos realizando como docentes y le entregamos este reporte al DS, a la autoridad, le vamos a decir, profe, yo cuando le vi, el niño sí estaba llorando, estaba muy mal, estaba golpeado, su manito estaba torcida. Entonces, todos estos tipos de detalles le podemos ir dando, pero estos detalles no están descritos dentro del informe. Informar al niño, niña o adolescente que cada persona afronta de diferentes situaciones los distintos tipos de violencia y que se les da también, dependiendo el tipo de violencia, el trato. Tener en cuenta la opinión del niño, niña o adolescente respecto de lo que desea hacer frente a la situación de violencia que está enfrentando. Entonces, la opinión del niño es muy importante. A ver qué es lo que él piensa, cómo piensa que se va a resolver. Tener en cuenta eso. No solo nosotros vamos a hablar o a opinar. Y en lo que se pueda la vamos a tomar en cuenta. Las autoridades de la institución educativa no tienen competencia o derecho de acceder a información adicional. ¿Qué quiere decir esto? Sobre los hechos específicos o detalles personales relatados a la persona del DS, que llevaron a cabo la entrevista o atendieron a la víctima.
Eso implica que no se deberá realizar ninguna entrevista adicional en la institución educativa. Con la información que se tiene, se va a trabajar y no tenemos por qué estar inmiscuyéndonos en más procesos. Entonces, el formato de reporte lo dividí en las partes. Este es el formato como está en la guía. Entonces, este es el anexo 1, el formato del informe del reporte del hecho de violencia. Entonces, en su primera parte está dice informe de reporte del hecho de violencia. Va como datos principales y que esta ficha nos tenemos que manejar. Está la institución educativa en la cual pertenece el niño. El informe, si es que es nuestro primer caso, le ponemos 001, la fecha en que se realizó, el nombre del profesional del DC que maneja el caso, si es que nosotros tenemos DC en nuestra institución, vamos a poner el nombre del profesional. Aquí va a ir los datos generales de identificación del estudiante o la estudiante, apellidos, nombres, fecha de nacimiento, día, mes, año, la edad que tiene el estudiante, el grado y el curso. Entonces aquí, por lo general, lo que nos sabe fallar o no tenemos claro es la fecha de nacimiento, que ya podríamos saber que la fecha de nacimiento es importante, sabemos cuántos años tiene o le calculamos según el grado en el que está, pero no tenemos el día, mes y año. Los datos generales de la madre, padre y o representante legal. Es muy importante este apartado porque dice y o representante legal. Lo sugerible es que se realice el informe con el nombre de quien conste como representante legal. Entonces, estos datos nosotros sí lo tenemos y sí puede estar a nuestra mano y alcance. Nombres y apellidos, vínculo entre la persona y el estudiante. Entonces, hay casos en el que el representante legal o con quien vive es el abuelito, la abuelita, el tío. Entonces le ponemos es tío. Si es que es la tía, la dirección del domicilio, teléfono de contacto, aquí es importante, si es que tiene el convencional y celular. Por si acaso se necesite llamarle, entonces ya se le ubica o en la casa o directamente en el celular. Datos sobre la presunta situación de violencia. Fecha y lugar en la que ocurrió la situación de violencia. Recordar que aquí también dice presunta situación de violencia. Siempre tenemos que trabajar con esta palabrita de presunción. Entonces aquí nosotros vamos a poner en qué lugar sucedió, si es que fue de forma virtual, si es que fue en la casa del estudiante, maltrato intrafamiliar, en qué fecha se dio, abajito está para llenar. Entonces está el día, el mes, el año, el lugar. Entonces nosotros vamos a ir poniendo nombres y apellidos de la presunta persona responsable de la agresión, de la presunta persona responsable de la agresión. Tipo de relación de quien realizó la agresión con la víctima, entonces puede que sea el hermano mayor, puede que sea el vecino, puede que sea un tío. Entonces eso es importante y aquí ya está recabada en la información. Datos personales que refieren al caso. Entonces nosotros, si es que está realizando el docente, nosotros vamos a referir el caso a nuestra máxima autoridad, entonces nombres y apellidos del rector, rectora, director, líder, cédula de identidad. Tenemos que ese dato a veces nos sabe faltar, entonces estamos preguntando. Entonces es importante saber la cédula de identidad, el cargo, eso sí sabemos. Y como número 5 nos está especificando qué tipo de violencia es la que se ha identificado, si es que es física, psicológica, sexual o negligencia, y tenemos que enmarcarla.
La modalidad de violencia identificada, si es que es intrafamiliar, dentro de la familia, si es que es institucional, con algún personal de la institución, acoso escolar, violencia entre estudiante y persona adulta, cualquier otra persona adulta que no sea docente. Entonces, que es institucional, irían institucional, y otras si es que no está enmarcado aquí. Y como número 7, que ahí va todo lo que hemos realizado nosotros como abordaje y con todas las medidas que se ha dado y que están descritas en el manual, el resumen del presunto hecho de violencia cometido o detectado. Entre paréntesis manifiesta y dice, transcriba detalladamente lo expresado por él, la estudiante o la persona que refiere la presunta situación de manera objetiva. Y nos da el ejemplo con el cual nosotros nos podríamos basar. Dice, la persona refiere que, y comenzamos a detallar. Recordar que dice de forma objetiva y detalladamente. Entonces, en la parte de abajo nosotros vamos a poner nombre y apellido de quien está realizando el informe, en este caso nosotros, y va a renglón seguido, pero en la parte derecha, el nombre y apellido de la autoridad institucional para que vayan las firmas correspondientes. En observaciones dice, recuerde que el deber de denunciar, según el artículo 422 del COIP, del Código Orgánico Integral Penal. Entonces es muy importante que nosotros sepamos que es una obligación denunciar estos tipos de violencia. Y con eso nosotros terminaríamos lo que es el anexo 1, el informe, el reporte de hecho de violencia que tiene que ser entregado. También tenemos el anexo número 2. El anexo número 2 es idéntico, cambia en ciertas particularidades y es el formato para abordar. Es para abordar la educación básica de jóvenes y adultos. El hecho de violencia de educación básica de jóvenes y adultos. Entonces aquí nosotros tenemos igual los datos informativos, nombre de la institución, número de informe, la fecha que se elabora el informe. Recordar que si es que es de violencia, tratar siempre como recomendación realizar inmediatamente, no dejar pasar. Nombre de profesional del DESE, del que sea de la institución. Identificación del estudiante, nombres y apellidos, fecha de nacimiento, edad, jornada y grado y curso y la jornada. Datos generales igual nos pide del padre, madre y o representante legal. Entonces aquí sí, como ustedes ven en la ficha, aquí en la parte de teléfono de contacto ya cambia. Igual en la parte de arriba ya decía jornada. Aquí en el teléfono ya nos marca el celular y el convencional. Los datos sobre la presunta situación de violencia. Entonces aquí nos pone fecha, lugar, nombre y apellidos de quién pudo ser el agresor, tipo de relación con la víctima. Entonces aquí es similar. Datos de la persona que refiere el caso, que es nuestra persona, qué cargo ocupamos, nuestra cédula de identidad, el tipo de violencia que hemos identificado, la modalidad es la misma y si es que vemos otro y son los mismos. Abajo lo que está puesto es nombre y apellido de la persona que remite el caso, que se tendría que ratificar a nosotros, nombres y apellidos de la autoridad, firma y fecha de recepción del documento. Entonces esta ya está con la firma y fecha de recepción. Entonces recordar que aquí los jóvenes y adultos que están en esta modalidad son personas que por A o B motivo
no han podido tener su educación continua por diferentes motivos y están tratando de culminar esta nivelación o esta instrucción escolar. El anexo 3 es el formato para elaborar la ficha de detección de casos de vulneración de derechos a estudiantes, jóvenes y adultos. Entonces, los datos generales, aquí es una ficha muy importante en la cual nosotros vamos a ver diferentes características que podemos tomar en cuenta. Entonces, esta ficha es una ficha que se la puede modificar igual para la educación normal, porque tiene datos muy relevantes, muy significativos en los cuales nosotros podemos realizar nuestro trabajo. Entonces, aquí están los datos informativos generales, nombre del estudiante, la oferta educativa, la ficha de aplicación, cuando nosotros realizamos esta ficha. Entonces aquí lo que tenemos principalmente, aquí se va a dividir en 3 etapas. Entonces aquí nosotros tenemos signos o indicadores físicos, tenemos los signos o indicadores del comportamiento, y tenemos las conductas que se pueden identificar en la institución educativa. Entonces, entre los signos o indicadores físicos evidentes, nosotros podemos ver marcas en el cuerpo, heridas, moretones, mordeduras o quemaduras, entre otros, irritación en boca, extremidades y dedos. Entonces, básicamente nosotros esto era fácil o se podía identificar en la parte presencial cuando les tocaba educación física y se les pedía que estén con su pantaloneta, con su camiseta, medias, zapatos, entonces ya parecían que estaban golpeados, ya algunos estudiantes iban con sus gafas, entonces ya eran signos de que si antes no utilizaba gafas, antes utilizaba manga corta y ahora ya está con buzo. Entonces, igual cuando hubo esto del cutting, que se comenzaban a cortar en diferentes partes de brazo, mano. Entonces, ahí era muy importante. Nosotros aquí lo que podremos ver es que si es que comienzan a utilizar gafas, puede que esté un moretón. Entonces, a veces cuando se tiene la disponibilidad y se está realizando y los estudiantes ya están acostumbrados a realizar videollamada, entonces ya no quiere prender la cámara, entonces van siendo síntomas de que puede estar pasando algo, lesiones, fracturas, esguinces sin explicación coherente o que no concuerden con la causa alegada, problemas de salud frecuentes. Entonces aquí nosotros, si es que vamos identificando uno de estos, vamos poniendo en el recuadro de la derecha que está al ladito una X. Entonces en la parte otra que donde nos manifiesta signos o indicadores del comportamiento. Entonces aquí ya vemos que la lista es un poquito más larga y ya vamos a ir identificando y vamos a decir si esto está pasando. Entonces puede que tenga que yo remitir un caso y con esto nosotros podemos ir trabajando en la prevención. Entonces vemos que aquí hay somatización, existen dolores de cabeza, mareos, desmayos, taquicardias, sensación de ahogo, vómito, entre otras manifestaciones. Trastornos alimenticios, personas que a veces comen y y van directo al baño a vomitar, que están flaquitos y dicen que están gordos, trastornos del sueño, cambios bruscos de comportamiento. Entonces era una persona que realizaba los deberes, que interactuaba con el grupo, que se llevaba bien con todos, que siempre hacía un chiste, una broma, y ahora de la noche a la mañana llora, ya no hace deberes, se lleva mal con todos, se pelea con los papás, sentimientos de culpa,
Entonces aquí ya tenemos bajo autoestima, desgano, apatía, pasividad, silencio, llamativo, aislamiento, tristeza permanente, depresión, llanto fácil, mentiras, tartamudeo. Entonces, uso de vestimenta inadecuada para el clima, para ocultar lesiones, como les decía antes, utilizaban solo camisa, ahora ya usan buzos, nerviosismo, mutismo selectivo, está hablando con alguien y por A o B circunstancia entra a la reunión y ¡pac! Se quedó sin hablar, cambió de carácter, se pone a llorar, sentimientos o intentos suicidas, entonces que está ya deprimido, bastante depresión, abuso de sustancias psicoactivas. Nos enteramos por terceros que estudiantes que están en colegio y están yendo a fiestas, consumen alcohol, tabaco, sustancias prohibidas a fiscalización. Entonces, abuso sexual a niños, niñas de menor edad. Entonces, están dentro de los signos o indicadores de comportamiento. En la siguiente está conductas que se pueden identificar en la institución educativa: disminución del rendimiento académico, incumplimiento de tareas escolares y desinterés en el estudio. Antes eran estudiantes muy buenos, ahora no presentan nada. Se les da la oportunidad que hagan los trabajos, que presenten, no presentan. Ya no le interesa si es que se conecta, no se conecta. Ya no pregunta si es que puede mejorar los trabajos, ya ni presenta. Se le manda que se comunique con sus compañeros para realizar un trabajo de grupo, ya no colabora. Falta de concentración, distracción constante. Si es que se le pide que deje prendida la cámara, deja el celular, la computadora y solo nosotros vemos la pared. Conductas disruptivas frente a la clase, comienza a utilizar la pantalla, comienza a rayar, prende el micrófono, insulta a sus compañeros, temor a aparecer en el establecimiento, miedo de ir a la casa. En este caso no vamos a poder decir eso porque están en su casa. Rehuir o negarse y hablar sobre sí mismo, su familia. Visitas frecuentes a departamentos médicos o enfermería, porque algo debe tener alguna enfermedad o está pasando algo ahí. Cautela con respecto al contacto físico con personas adultas, es muy receloso, está en vigilia. Conductas agresivas hacia sus pares u otras personas adultas, cambió de la noche a la mañana esta actitud. Antes se llevaba con todos, saludaba. Comportamientos extremos o temerarios, comienza a hacer cosas que antes tenía miedo y ya no tiene miedo a nada. Conflictos con la autoridad, se pelea con todos los profes que le dan clase, no respeta las normas, insulta, alteraciones en su actividad académica, en la asistencia a clases, en la interacción con sus pares, ya no se conecta todos los días, ya no se lleva con sus compañeros. Las medidas adoptadas por el docente o la docente. Aquí nosotros tenemos la entrevista al estudiante, si es que se ha realizado. En este caso correspondería, si es que nosotros estamos como docentes tutores, realizar algún acercamiento con el estudiante. O aquí también está al final, dice otro, si es que nosotros como docentes hemos realizado una entrevista con los padres de familia para irles preguntando. Entonces también a ellos les podemos preguntar qué es lo que está pasando en el caso del sueño. ¿A qué horas duerme su hijito? ¿Duerme constantemente? ¿Se despierta? ¿A qué hora se despierta?
qué está pasando, si come, no come, tiene problemas de alimentación. Entonces, esa información es muy importante para nosotros poder remitir este caso. Entonces, manejo de procesos según el acuerdo 434, la normativa de solución de conflictos en las instancias educativas. Entonces, recordar que todo este enfoque está realizado con un enfoque de no pugnitivo, no de castigo. En los casos que ya se tienen que realizar el castigo o no, más que castigo, establecer las normas que están dadas para toda la comunidad educativa, se lo tiene que realizar porque no se puede permitir y los demás estudiantes tienen que ver que se tiene que respetar y cumplir las normas. Pero y dependientemente del castigo que se dé o de la pena que tenga que cumplir el estudiante, en este caso lo que tienen que hacer es salen como máximo suspendidos, realizar las acciones sustitutivas, pero lo que es importante es el acompañamiento, el seguimiento que se les dé a cada uno de nuestros estudiantes para que ellos se sientan bien en la institución. Como dice en un apartado anterior, hay estudiantes que por A o B motivos ya no sienten gusto por ir a la institución, ya no quieren conectarse, ya no quieren realizar deberes, entonces siempre hay un porqué y ese porqué es al que tenemos que nosotros combatir para mejorar esto. Entonces, para terminar está el profesional al que se le remite, ahí tenemos que poner, en este caso sería las instituciones que cuentan con el DESE, al DESE, y el profesional que remite el nombre. Las escuelas que no cuentan con personal del DESE se tiene que dar a la máxima autoridad para que ésta a su vez pueda remitir. Entonces, les agradezco mucho. Estas son las dos fichas que vamos a ver en esta tarde. Esperarles que les haya servido de mucho y con el trabajo continuo de todos, de toda la comunidad educativa, vamos a ver que estos casos van a ir mermando. Muchas gracias. Muchas gracias, José, por tu intervención. Nuestros compañeros que están conectados en Facebook, Maribel Lagla nos tiene una pregunta y nos dice, ¿dónde podemos encontrar estos formatos que hemos aprendido a usar el día de hoy? Ya, esta ruta y protocolo está colgado en el Ministerio de Educación. En la página del Ministerio de Educación contamos con con la información que se basó este curso, que fue tomado, como pudieron ver ustedes, fue tomado muy textual, no se pudo, se realizó lo más explícito posible porque son cosas muy técnicas, estaban cosas que se trataba de la ley, pero se trató de sintetizar lo que nosotros tenemos que saber, las partes más importantes, y esto se puede descargar, está en PDF, está a libre acceso de todas las personas. Muchas gracias, José. Helen Salas también nos tiene una pregunta y nos dice, la persona que denuncie un hecho de violencia al docente tutor y el tutor puede pedirle que escriba en una hoja para posteriormente transcribir este hecho o únicamente tiene que ser verbal. No, sí se lo puede realizar si es que el estudiante es, qué sé yo, desde un séptimo de básica que ya pueden transcribir, ya pueden escribir todo lo que están pensando, diciendo, entonces ya se lo puede realizar. Pero si es que es muy pequeñito, está en un segundo o cuarto de básica, no es tan factible. Entonces, sí se lo puede realizar, pero aquí podemos caer en que el estudiante por no escribir todo lo que quiere y porque ya se cansó o porque no le gusta escribir, no va a decir todo y no vamos a recabar toda la información. Entonces es más fácil que el estudiante nos dé la información o la tercera persona. Recordar que
puede dar una tercera persona también las versiones. Entonces, a veces, dependiendo en el lugar en que esté nuestra institución, hay personas que no pueden leer y escribir y nos toca esto. Entonces, para factibilidad, no, lo que sugiere la guía es que sea una entrevista, pero sí se lo puede realizar y también vamos a tener evidencia de lo que se da. Gracias, José. Nos acaba de escribir María de Lourdes León. Ella nos pregunta, en caso de que un docente no denuncie un hecho de violencia a pesar de que su estudiante se lo ha contado, ¿cuál podría ser la sanción para este docente? Ya la sanción para todos los, bueno, al menos docentes del magisterio fiscal, como máximo se podría llegar hasta el sumario administrativo. Puede ser una sanción por escrito de la máxima autoridad y todo va a depender del caso que se esté tratando, porque nosotros vimos que en casos de violencia sexual es un delito. Entonces, nosotros sabemos que ya cuando se trata de casos de violencia sexual y al nosotros ser mayores de edad, vendríamos a ser, en este caso, cómplices de un hecho de violencia. Entonces, puede ser desde las más graves que nosotros podamos caer por A o B circunstancias hasta en asuntos legales o en sumarios administrativos que se puede dar por negligencia. Muchísimas gracias, José, por toda esta información que hemos aprendido a lo largo de estas 4 capacitaciones que hemos tenido contigo. Recordarles a cada uno de los docentes que esta información es muy valiosa para que ustedes puedan utilizarla en esta nueva modalidad virtual que estamos atravesando en lo que es educación. No se olviden que para acceder a su certificación académica por 40 horas, ustedes pueden hacer el depósito de $20 a la cuenta corriente Produbanco número 0200 523 5711 a nombre de Formación Continua Poliestudios for Polinet S.A. El número de RUC 179 274 174 2 001. Si se perdieron alguna parte de las capacitaciones de José, no se olviden también que pueden encontrarlas en nuestra página de Facebook, Formación Continua Poliestudios. Aquí está albergado todas las capacitaciones que hemos tenido a lo largo de la semana y también las que ya hemos pasado meses atrás. Toda esta información les va a ser muy útil para su profesión y para su actividad diaria. Les invito también el día lunes, empezamos un nuevo webinar de la mano de María Fernanda Arce. Este webinar vamos a tratar acerca de la experticia online del docente, un docente del siglo XXI. Así es que no se lo pueden perder. Va a estar muy interesante este webinar y sobre todo les va a servir muchísimo para que se formen como un docente todoterreno. A nombre de Poliestudios queremos agradecerte, José, por tu capacitación, porque toda la información que nos has brindado ha sido muy útil y estamos seguros que va a servir de mucho a nuestros docentes. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos y por seguir nuestras páginas de Facebook y al igual que la página oficial de YouTube. Aquí también pueden obtener toda la información que ustedes necesiten. No se olviden entonces, les invito nuevamente el día lunes. A partir de las 6 de la tarde nos va a estar acompañando María Fernanda Arce con el tema Experticia Online, un docente del siglo XXI. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Que tengan un excelente fin de semana, que descansen y nos volvemos a ver el día lunes. Gracias, José. Que tengas un excelente fin de semana. Muchas gracias, suerte a todos. Hasta luego.